Si sigues intentando ser una buena persona para todos, probablemente estás construyendo tu propia debilidad sin darte cuenta. Porque hay algo que nadie te dice con claridad. En este mundo, no siempre gana el más amable. Muchas veces gana el más consciente, el más firme, el que entiende cómo funcionan realmente las personas. Maquiavelo no escribió para que fueras cruel. Escribió para que dejaras de ser ingenuo. Y esa diferencia es enorme. La mayoría de las personas vive atrapada en una ilusión peligrosa. Creen que si son buenas, educadas, siempre disponibles y nunca dicen que no, entonces serán respetadas, amadas y valoradas. Pero la realidad suele ser distinta. Cuanto más intentas agradar a todos, más pierdes tu propio centro. Cuanto más evitas el conflicto, más permites que otros definan tus límites. Y cuanto más buscas aprobación externa, menos control tienes sobre tu vida. Y aquí viene la parte que incomoda. Hay personas que no buscan tu bondad, buscan tu debilidad. No todos, pero sí suficientes como para que esto importe. Y si no aprendes a ver eso, terminarás confundiendo amabilidad con sumisión y respeto con complacencia. Maquiavelo observó algo que pocos se atreven a aceptar. La naturaleza humana no es completamente buena ni completamente mala. Es estratégica, es interesada, es cambiante. Por eso, si tú entras en el mundo siendo completamente abierto, sin filtros, sin límites, sin estrategia, no estás siendo noble, estás siendo vulnerable. Y la vulnerabilidad sin conciencia se convierte en un punto débil. Este video no está aquí para enseñarte a ser una mala persona. Está aquí para enseñarte algo mucho más importante. Dejar de actuar desde la necesidad de aprobación constante. Porque cuando vives así, no tomas decisiones desde la fuerza. Las tomas desde el miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a ser rechazado. Miedo a perder a alguien. Miedo a no ser suficiente. Y cuando el miedo dirige tu vida, no estás viviendo realmente, estás reaccionando. Maquiavelo entendía que el poder no siempre está en la fuerza visible, sino en la claridad mental, en saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenerse. Pero sobre todo, en entender que no todas las personas que sonríen contigo tienen buenas intenciones, y no todas las personas que te critican son tus enemigos. La vida no es tan simple como buenos contra malos, es más compleja, es estratégica, y quien no aprende a leerla así, termina siendo utilizado por quienes sí lo hacen. Entonces, antes de seguir este video, pregúntate algo con honestidad. ¿Estás viviendo tu vida según lo que realmente quieres o según lo que otros esperan de ti? Porque si la respuesta es la segunda, entonces no estás siendo una buena persona contigo mismo. Estás abandonándote lentamente. Y es ahí donde comienza el verdadero cambio. Cuando dejas de buscar aprobación en todo y empiezas a construir respeto primero hacia ti mismo. Y aquí es donde muchas personas se pierden sin darse cuenta, porque empiezan a vivir con una idea equivocada de lo que significa ser una buena persona. Creen que ser bueno es estar siempre disponible, nunca incomodar, nunca poner límites, nunca decir que no. Y poco a poco, sin notarlo, empiezan a construir una vida donde los demás tienen más espacio sobre ellos que ellos mismos. Y eso no es bondad, eso es desconexión personal. Porque una persona realmente consciente no vive para agradar a todos, vive para ser coherente consigo misma. Pero cuando pierdes esa coherencia, empiezas a adaptarte constantemente a lo que los demás esperan de ti, aunque eso te desgaste por dentro. Al principio parece algo pequeño, un sí que no querías decir, una ayuda que no querías dar, un favor que aceptaste por compromiso. Pero con el tiempo, esos pequeños sí empiezan a convertirse en una carga emocional enorme, porque cada vez que te traicionas un poco para evitar un conflicto, pierdes un poco de respeto por ti mismo. Y eso se acumula, día tras día, decisión tras decisión. Y llega un punto donde te miras a ti mismo y sientes que ya no estás viviendo tu vida. Y aquí es donde Maquiavelo entra como una forma de despertar, no de destruir. Porque Maquiavelo no hablaba de ser cruel. Hablaba de dejar de ser ingenuo con la realidad humana. Y la realidad es que no todas las personas valoran tu esfuerzo de la misma forma. No todos interpretan tu bondad como algo noble. Algunos lo ven como algo que pueden aprovechar, otros como algo que pueden exigir y pocos como algo que realmente deben respetar. Porque cuando no tienes claridad sobre tus límites, no estás siendo generoso, estás siendo disponible para cualquier cosa. Y esa diferencia cambia completamente cómo los demás te tratan. El problema es que muchas personas confunden amor con sacrificio constante, confunden respeto con complacencia. Pero la verdad es que evitar conflictos no siempre es paz. A veces es acumulación de tensión interna, es callarte lo que necesitas decir, es aceptar lo que no quieres aceptar. Es sonreír por fuera mientras por dentro algo se rompe un poco más. Y lo más peligroso es que el mundo se acostumbra a cómo lo tratas.
Si siempre dices que sí, esperan que siempre digas que sí. Si nunca pones límites, asumen que no tienes límites. Si siempre estás disponible, dejan de valorar tu disponibilidad. No porque sean malas personas, sino porque la naturaleza humana responde a patrones. Y si tú no defines tu patrón, otros lo definirán por ti. Por eso este punto es importante. No se trata de volverte frío, ni distante ni calculador. Se trata de dejar de vivir en automático emocional. De empezar a preguntarte, ¿esto lo hago porque realmente quiero hacerlo o porque tengo miedo de decir que no? Cuando empiezas a actuar desde la conciencia, no desde la presión, algo interno se reorganiza. Dejas de sentirte víctima de tus decisiones y empiezas a sentirte responsable de ellas. Y aquí es donde la idea de Maquiavelo empieza a tener sentido de una forma más profunda, porque Maquiavelo no estaba interesado en cómo las personas deberían comportarse en un mundo ideal. Él observaba cómo las personas realmente se comportan en el mundo real, sin filtros, sin ilusiones, sin la idea romántica de que todos actúan con la misma bondad o intención. Una de sus observaciones más importantes es que las personas no siempre responden a la bondad con bondad. A veces responden a la bondad con costumbre y en algunos casos con expectativa. Es decir, dejan de ver tu esfuerzo como algo valioso y empiezan a verlo como algo normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de ser apreciado. Esto no es una crítica al mundo, es una descripción de cómo funciona la percepción humana. Maquiavelo entendía que las relaciones humanas están influenciadas por algo muy simple, la fuerza de tus límites. No la agresividad, no la crueldad, sino la claridad con la que defines hasta dónde llega tu disponibilidad, tu tiempo, tu energía y tu respeto propio. Porque cuando una persona no tiene límites claros, no es percibida como muy buena, es percibida como accesible. Y lo accesible muchas veces no es valorado como debería. Esto no significa que debas endurecerte o desconfiar de todos. Significa que debes entender una verdad incómoda. El respeto no se pide, se construye. Y se construye con coherencia, no con sacrificio constante. Maquiavelo también entendía algo más profundo sobre la naturaleza humana. Las personas tienden a responder a la estructura, no a la intención. Puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero si no hay estructura, límites o consistencia, los demás no sabrán cómo tratarte. Y cuando no saben cómo tratarte, terminan tratándote según su conveniencia. Por eso, muchas personas que se consideran demasiado buenas no están siendo realmente buenas con ellas mismas. Están siendo inconsistentes con sus propios límites. Porque cada vez que haces algo en contra de lo que realmente sientes por miedo a perder a alguien o a decepcionar, estás enviando un mensaje interno de que tus necesidades no son importantes. Y con el tiempo, eso afecta la forma en la que te ves a ti mismo. Aquí es donde la idea central de Maquiavelo se vuelve útil para la vida moderna. No se trata de manipular a otros, sino de entender que la claridad es más poderosa que la complacencia. Una persona clara genera orden en sus relaciones. Una persona sin claridad genera confusión. Y donde hay confusión hay desgaste. No porque los demás quieran dañarte, sino porque el sistema no tiene límites definidos. Por eso, cuando empiezas a aplicar este tipo de mentalidad, no te vuelves una persona fría. Te vuelves una persona más consciente. Empiezas a actuar con intención en lugar de reacción. Dejas de decir sí automáticamente. Empiezas a pensar antes de comprometer tu tiempo. Empiezas a observar si lo que haces nace del respeto propio o del miedo. Y aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad. Porque entender estas ideas no sirve de nada si no se traducen en una transformación interna. No se trata de volverte alguien diferente, sino de dejar de actuar en contra de ti mismo sin darte cuenta. La mayoría de las personas no tienen un problema con su valor. Tienen un problema con su falta de límites claros. Y eso se nota en su vida diaria. En lo que aceptan, en lo que toleran, en lo que callan y en lo que permiten. Pero llega un punto donde tienes que hacerte una pregunta honesta. ¿Esto que estoy viviendo lo estoy eligiendo? ¿O simplemente lo estoy aceptando por miedo? Porque el cambio real empieza cuando dejas de vivir, desde el miedo a decepcionar a los demás. No necesitas dejar de ser amable. Necesitas dejar de ser automático. No necesitas volverte duro. Necesitas volverte consciente. Ser consciente significa aprender a identificar cuándo estás diciendo sí por compromiso y cuándo lo estás diciendo por decisión real. Significa notar cuándo estás ayudando desde el corazón y cuándo estás ayudando desde la culpa. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando actúas desde la culpa te desgastas, pero cuando actúas desde la conciencia te fortaleces. Maquiavelo, aunque muchos lo interpretan mal, puede ayudarte a entender algo esencial. La vida no responde a intenciones invisibles,
sino acciones visibles y consistentes. Y esas acciones deben empezar por cómo te tratas a ti mismo. Si tú no respetas tu tiempo, nadie lo hará por ti. Si tú no respetas tu energía, otros la usarán sin problema. Si tú no respetas tus límites, el mundo los ignorará. No porque el mundo sea malo, sino porque el mundo responde a lo que permites. Y aquí es donde entra la transformación. Aprender a poner orden interno. Orden en tus decisiones. Orden en tus relaciones. Orden en tu forma de decir sí y no. Porque una persona sin orden interno vive en reacción constante. Pero una persona con orden interno empieza a vivir con dirección. Y esa dirección se construye con pequeñas decisiones diarias. Decidir no responder por impulso. Decidir no aceptar lo que te incomoda solo por evitar conflicto. Decidir no explicar demasiado tus límites. Decidir no justificar tu valor, porque tu valor no se negocia. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu energía. Empiezas a sentir menos caos interno, menos ansiedad, menos presión de agradar a todos. Y poco a poco, empiezas a recuperar algo que quizá habías perdido, respeto por ti mismo. No el respeto que otros te dan, sino el que tú te das cuando actúas en coherencia contigo. Y esa es la verdadera transformación. No es volverte alguien más fuerte hacia afuera, es dejar de ser débil hacia adentro. Porque cuando te respetas internamente, el mundo empieza a reflejar ese cambio de una forma natural. No porque cambiaste el mundo, sino porque dejaste de abandonarte en él. Y si has llegado hasta aquí, hay algo importante que necesitas entender. No se trata de eliminar tu bondad, se trata de dejar de usarla en tu contra. Porque ser una buena persona no significa vivir sin límites, ni decir que sí a todo, ni cargar con el peso emocional de los demás mientras te olvidas de ti mismo. Eso no es bondad, eso es desgaste disfrazado de bondad. Maquiavelo, en su forma más realista, no te está diciendo que dejes de sentir. Te está diciendo que empieces a ver cuándo estás actuando por miedo, ver cuándo estás cediendo por presión, ver cuándo estás perdiendo tu centro para mantener la paz externa. Y una vez que empiezas a ver eso, ya no puedes ignorarlo, porque la conciencia cambia la forma en la que vives. Tal vez antes decías sí automáticamente, tal vez antes evitabas cualquier conflicto, tal vez antes te esforzabas por ser aceptado en todos lados. Pero ahora entiendes algo diferente. No puedes construir una vida sólida si constantemente te abandonas en pequeñas decisiones. La verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en no perder el control de ti mismo. Y eso empieza con algo simple: respeto propio, respeto por tu tiempo, respeto por tu energía, respeto por tu palabra, respeto por lo que sientes. Porque cuando empiezas a respetarte, algo cambia en tu forma de caminar por la vida. Ya no reaccionas igual, ya no aceptas lo mismo. Ya no te explicas de más, ya no te justificas constantemente. Empiezas a vivir con más claridad. Y esa claridad te da algo que muchas personas buscan durante años: paz mental. No la paz de agradar a todos, sino la paz de no traicionarte a ti mismo. Ahora la pregunta es simple: ¿qué vas a hacer con esto? Porque no basta con entenderlo. La diferencia real ocurre cuando lo aplicas en tu vida diaria, en las pequeñas decisiones, en los momentos donde antes decías sí sin pensar. Hoy puedes seguir siendo la misma persona de siempre, o puedes empezar a cambiar la forma en la que te relacionas contigo mismo. No de forma extrema, no de forma agresiva, sino de forma consciente. Y si este mensaje te hizo reflexionar, entonces no lo ignores. Suscríbete al canal si quieres más contenido como este, donde hablamos de mentalidad, desarrollo personal y verdades que pueden ayudarte a cambiar tu vida desde dentro. Y dime en los comentarios, ¿en qué parte de tu vida sientes que has estado diciendo sí, cuando en realidad querías decir no? Porque ahí mismo empieza el cambio.